El día de hoy les voy a hablar acerca de la recreación literaria. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la recreación literaria son aquellos textos que tienen como propósito entretener, sensibilizar, comprender un tema. El género puede ser variado y los contenidos pueden ser en muchos estilos, ya sea rítmico, ya sea divertidos, ya sean emotivos, ya sean mil cosas, ¿no? Incluso, pues se busca que dentro de todo, pues desarrollen la imaginación, ¿no? En los infantes, es muy importante eso. Las características de la literatura recreativa. En las formas en que se hacen los textos, se hacen con el uso de figuras retóricas. Se embellece, como quien dice, la lengua, la forma, la jerga de hablarlo, ¿no? Se emplea un lenguaje connotativo. ¿A qué estás haciendo referencia, ¿no? Y se caracteriza en dos cosas, ya sea las formas internas y las formas externas. El formato literario, específicamente, se da en tres ramas, ya sea prosa, monólogo o inclusive diálogo. La prosa lleva una rima poética ordenada, con renglones continuos. Realmente es como siempre, casi siempre escribimos párrafos tomando en cuenta la división silábica, verso, etcétera, ¿no? Rima en forma de estrofas ordenadas por líneas verbales. Esa es otra, ¿no? Que ese es el verso. El diálogo, conversación entre dos o más personas. Esto se puede dar cuando tú conversas con alguien más, donde expones tus ideas, tus pensamientos y sentimientos acerca de ciertos personajes, de ciertas situaciones, de ciertos datos. Y por último está el monólogo. Sabemos que mono viene de uno, entonces la parte logos viene del hablar, ¿no? Y viene de, muchas veces se refiere a que tú piensas contigo mismo. El personaje es único, no hay nadie más. Una sola persona puede hacer varios personajes y aún así representar y explicar perfectamente una expresión recreativa literaria, ¿no? Y están las otras características, que se refiere más a los elementos, los recursos de la obra, así como en cada género literario tendrá su propio punto, ¿no? El texto narrativo, los aspectos que cobran mayor importancia son el tema, de qué vamos a hablar, vamos a hacer para mantener la unidad en la relación y el argumento, que se refleja en las acciones que tomarán los personajes. Las otras características se dividen en tres y están relacionadas con los elementos y los recursos de dicha obra, ya sea el texto narrativo, el texto poético o inclusive dramático. El narrativo, ¿a qué se refiere? Es un texto que expone y lo más importante es el tema del que se va a hablar. Se mantiene la unidad en la relación. Para saber de qué se va a hablar, se mantiene esa unidad, no te puedes salir de eso. Y el argumento, a dónde vas a ir, vas a estar a favor o en contra de tu tema, ¿vale? Y qué acciones van a tomar, ya sea que tengas personajes o no. El texto poético, ¿vale? Se habla mucho acerca de lo figurativo, qué imágenes ocupas para representar lo que quieres decir, para representar tus sentimientos y las situaciones como autor. Se utilizan las figuras retóricas, sobre todo la metáfora, para proporcionar belleza al escrito. El texto dramático representa, así de fácil, el conflicto, los problemas. ¿Cómo vas a hacer que los humanos resuelvan algo? ¿Cómo vas a hacer que los personajes resuelvan algo? Los textos que pueden llegar a ser más populares, ¿no? Los más populares, pues ya los conocemos. Nada más te los voy a refrescar. Adivinanzas, chistes, historietas, cuentos, canción, refrán, ¿vale? Son los más populares. Todo el mundo nos sabemos un chiste, todo el mundo nos sabemos una historieta, un refrán, una adivinanza, en donde la adivinanza presenta un enigma que debe resolver el otro con solo algunas características. La canción. En este se escribe en verso como si fuera una tipo poesía. Se le pone una melodía
para que pueda ser cantada. No se puede hablar. Y el autor casi siempre habla de qué creen, de lo que nos mueve a todos, del amor. El chiste es una relación breve con algo que los gringos le llaman punchline, un remate, ¿vale? Una historia que al final hace que en el remate logres una risa para el oyente. La historieta. Se basa mucho en lo visual, en donde el texto siempre es menos y no expresa muchos detalles, ya que lo visual es importante, el personaje y el contexto en el que está toman mucha relevancia. Y el refrán, todos conocemos un refrán en donde encierran ciertas palabras con verdad, ciertos modismos y ciertas cosas que casi siempre se cumplen. Eso es lo que enseña y al final es para que aprendas un consejo o para que lo uses en tu vida diaria a tu favor. Textos recreativos literarios. El autor da rienda suelta a su imaginación y crea historias de ficción y fantasía. En estos textos, los receptores pueden ser la situación, se pueden sentir como el personaje. Es que yo me identifico con Batman, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para esto, una vez que logras esa conexión con el personaje, es donde se crean estos textos, ¿vale? ¿Qué tipos de hay? Son los cuentos, las novelas, el mito, la fábula, ¿no? En donde la narración del cuento viene por un narrador, por una serie de personajes que casi siempre son ficticios. Regularmente es donde se suelen usar más animales que hablan, donde se suele usar más la ficción. Las novelas casi siempre están escritas en prosa. Pueden estar basadas en historias reales o no. Y narran de igual forma la historia de varios personajes. Entonces, el mito es algo que va pasando de generación en generación y casi siempre se basa en cosas que no podemos comprobar, en hechos extraordinarios como chupacabras, la llorona, etc. Y la fábula, en donde aquí sí, casi siempre, se le enseña algo al lector. Tiene que tener una moraleja. Finalmente está como tal la parte de la poesía. En estos, el autor expresa sentimientos, emociones y los quiere transmitir de la forma más emocional y dramática que se pueda. Se escribe en verso y en prosa. Se califica en romance, himno, elegía, oda y poema. El romance es un tipo de poema anónimo. Este es de los más antiguos, del siglo XV. Eran transmitidos oralmente por los juglares. El himno es un texto lírico donde se exaltan algunos sentimientos positivos. En la antigüedad estos textos iban dirigidos a alguna divinidad, pero luego tomaron otra composición. En la Edad Media se catalogó como un género de la poesía. La elegía es una composición lírica melancólica. ¿Cuántos nos hemos sentido melancólicos, no? Que lo mencionan como la melancolía es la combinación perfecta entre amor y dolor, ¿no? Entre amor y tristeza. En el que se lamenta la muerte de una persona. Esto es bastante triste. Este tipo de género se conoce desde la antigüedad. Oda es una composición poética que expone una reflexión de su autor. Puede estar basada en diversos temas como el amor, la religión, la filosofía. Poema, el más importante, a mi parecer. Es una composición literaria escrita en verso, de nuevo. El autor emplea algunos recursos literarios para embellecer el lenguaje. También tenemos el tipo dramático o entremés, en donde está la tragedia, el drama, la comedia, la tragicomedia, la zarzuela y el entremés. En la tragedia es una representación en el teatro, donde los personajes se enfrentan a fuerzas misteriosas. El drama es un género literario que se caracteriza por representar hechos y circunstancias conflictivas, resolver el problema. Pero sí lo habíamos mencionado. Comedia es un género dramático tradicional, a pesar que a veces no se le considera así. Es el opuesto a la tragedia. Aquí todo sale bien, el chiste es sacar la risa. La tragicomedia es una mezcla entre comedia y la tragedia, lo dice el mismo nombre. ¿Cómo es que yo
voy a mezclar el error para que tú te rías. La zarzuela es un tipo de género musical, teatro musical. Combina la música instrumental, partes vocales y generalmente partes habladas. Entremés es un género del drama que se presenta en un solo acto. Es una pieza cómica. Fue conocida durante el siglo XVII. Luego fue dejado de lado y en el siglo XIX resurgió con el nombre de sainete, por si no lo llegan a encontrar. ¿Vale? Función, ¿cuál es? Y al final, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, para esto simplemente sirve para comunicar. Los humanos somos un ser comunicativo y social, en donde es muy importante la parte de la poesía y la parte emotiva. Cuando un autor crea un texto recreativo literario, puede usar cualquier género, deja al descubierto sus emociones, su estado de ánimo. Es enseñar lo que tienes adentro, valiéndose para esto de las diferentes funciones del lenguaje, haciendo uso de la función emotiva. La función poética se apoya de la belleza, embellecer de nuevo. No se puede solo sacar así. Decía un profesor, no puede ser pornográfico, tienes que ser sensual. Pero bueno, de estos pues hay 1000 ejemplos, ¿no? Y eso sería todo por la recreación literaria. Espero les guste.